Bienvenidos a la otra orilla. Aquí cruzamos el umbral donde lo invisible toma forma y lo olvidado regresa. Hoy el barro se levanta. Hoy descendemos al umbral de lo prohibido. Hoy escucharemos la historia del golem. No como un mito lejano, sino como advertencia, como espejo, como frontera. Toma aliento y ven. Dicen que hay palabras que no deben ser pronunciadas, nombres que no deben ser escritos y formas que no deben ser animadas. Porque cuando una letra se alza por encima de su función, cuando se fuerza el símbolo a obedecer la voluntad, cuando se manipula lo sagrado sin haber sido iniciado, algo se rompe, algo se despierta, algo que no vuelve a dormir, y entonces el barro se levanta. Y ahora entremos en una leyenda. En el corazón de Praga, bajo las cúpulas doradas, los callejones empedrados y las brumas del Moldava, vivía un sabio. Su nombre era Judá Loev ben Betzalel, conocido como el Maharal de Praga, rabino, filósofo, místico, cabalista, astrónomo y astrólogo. Un hombre que conocía los secretos del Sefer Yetzirah, el libro que no enseña cómo vivir, sino cómo dar forma a lo invisible. La leyenda cuenta que en el siglo XVI, cuando su comunidad era perseguida, cuando los libelos de sangre encendían el odio, cuando los cuerpos se amontonaban bajo acusaciones sin rostro, el Maharal no pidió justicia, sino protección. Y en lugar de alzar un escudo de armas, moldeó un cuerpo. Aquí aparece el golem, una criatura hecha de barro, tallada con manos humanas, pero activada con fórmulas sagradas. No es un ser nacido, es un ser fabricado, un homúnculo, una figura humanoide sin alma, construida a partir de la tierra y de la palabra. Un cuerpo hueco, obediente, al que se le imprime vida, no con sangre, sino con letras. El Maharal lo creó moldeando el barro del río Moldava, dándole forma de hombre y escribiendo en su frente la palabra hebrea Emet, verdad. Según la tradición, esas letras sagradas sellaban la chispa divina que animaba la materia. Y la tierra contuvo el aliento. El golem se alzó, fuerte, silencioso, obediente. No hablaba, no dudaba, solo cumplía órdenes. Su tarea era sagrada: defender al pueblo judío de la violencia y del exterminio, ser un escudo vivo, un guardián incorruptible. Pero no tenía alma, y eso lo hacía peligroso, porque una criatura sin alma, aunque tenga forma humana, no entiende de matices, no distingue entre el culpable y el inocente, no conoce la compasión, solo la orden. Y así el golem comenzó a desbordarse. Protegía, sí, pero también hería. Y lo exacto, cuando no comprende, se vuelve despiadado. Entonces el Maharal supo que debía detenerlo.
borró la letra Aleph de la palabra Emet, dejando solo Met, muerte, y el golem cayó, como cae un cuerpo cuando el alma se retira. Se dice que fue ocultado en el desván de la vieja sinagoga y que aún hoy reposa allí, dormido, esperando a que alguien alguna vez lo despierte. Pero esto no es solo una historia. No termina en el barro, ni en las letras que lo alzaron, ni en el silencio que lo devolvió a la tierra. Porque el golem sigue hablándonos desde otro lugar, desde el símbolo. Y para entenderlo hay que ir más allá del miedo. El golem no es un monstruo, aunque pueda parecerlo. No es solo una figura del pasado, ni una fábula de la tradición judía. El golem es una frontera entre lo creado por lo divino y lo fabricado por la voluntad humana. Es el recordatorio de que hay cosas que no se deben tocar sin preparación, porque no basta con moldear el barro. Lo que da vida no es la forma, es el alma, y el alma no se improvisa. El golem en su origen fue un gesto de amor desesperado, un intento por proteger cuando la justicia había enmudecido. Fue un acto sagrado donde el lenguaje y materia se unieron para defender la vida. Pero si ese gesto se repite sin comprensión, si se imita la fórmula sin conciencia, la creación ya no protege, se desborda. El error no está en el golem, sino en quien olvida para qué lo invocó. No cayó por violencia, cayó porque nunca supo distinguir. Fue activado sin alma, dirigido sin discernimiento, liberado sin cierre. En él se refleja la tentación humana de usar lo espiritual como herramienta, de forzar lo sagrado sin comprenderlo. La palabra que lo animó, Emet, verdad, no era un código mágico, sino un nombre sagrado. Y usarlo como llave fue romper un equilibrio. El golem es una advertencia. No todo límite puede cruzarse sin consecuencia. Y nos deja una pregunta. ¿Qué estamos invocando cada vez que actuamos sin conciencia? ¿Qué estamos creando con nuestras tecnologías, con nuestros discursos, con nuestras proyecciones? Hemos borrado sin saberlo la letra del alma. Quizá todo esto comenzó antes, mucho antes, en un libro que no enseña cómo vivir, sino cómo crear, no con barro, sino con letras, no con herramientas, sino con vibraciones. Allí nace el lenguaje sagrado. Allí empieza el riesgo de nombrar. El Sefer Yetzirah, el libro de la formación, es uno de los textos más antiguos de la mística judía. No es un manual, es un umbral. Allí se dice que el mundo fue creado no con materia, sino con letras, con las 22 letras del alfabeto hebreo unidas como acordes en una sinfonía secreta. La creación no brota del barro, sino del sonido, del ritmo escondido del nombre. Y nombrar no es simplemente hablar, es despertar algo, es tocar una cuerda invisible en la estructura del mundo. Algunas palabras no son instrumentos, sino presencias. Y hay nombres que no deben decirse sin haber sido iniciados en su misterio. Nombrar sin saber es como encender una estrella en la palma de la mano. Quema, fractura,
despierta lo que no está listo. La gematría, ese arte de traducir letras en números, no es solo cálculo, es una alquimia, una forma de leer lo invisible. Y como toda alquimia, si se practica sin propósito, sin temblor, puede abrir grietas. Por esas grietas se cuelan fuerzas errantes, deseos no mirados, intenciones no purificadas. Así como el golem fue animado por el nombre, también nosotros creamos con cada palabra que decimos, con cada imagen que repetimos, con cada juicio que pronunciamos. Entonces la advertencia ya no es mítica, es personal. ¿Qué estamos creando sin saber que lo estamos creando? ¿Qué realidades estamos alimentando con nuestras palabras sin alma? Porque el peligro ya no está en el golem de barro, está en el golem interior, en esa parte nuestra que invoca sin temblor, que copia sin conciencia, que nombra sin servir al misterio. ¿Estamos listos para volver a pronunciar nombres sagrados? ¿O debemos, por ahora, aprender a guardar silencio y escuchar? No todo lo que cuento pertenece a la leyenda. Algunas cosas me ocurrieron a mí y eso fue lo más inquietante. Hace años compartía con una querida amiga, artista, grabadora, bruja del metal y del pigmento, una obsesión silenciosa por estos mundos pertenecientes a la otra orilla. Decidimos escribir una novela sobre el golem, inspirada por el Sefer Yetzirah, las permutaciones, los nombres sellados, los alfabetos que susurran en la materia. Ella ilustraba, yo escribía. Ambas invocábamos y algo sutil y extraño comenzó a cambiar. Cuando ella trabajaba sus grabados, el golem, la placa de cobre interfería con las radios cercanas. Había ruidos, distorsiones, cortes, como si el metal protestara, como si el cobre llevara memoria, como si supiera que algo se había desviado del orden invisible. Pero no nos detuvimos, seguimos, hicimos rituales, guardamos el texto, estaba en mi computadora y también en un pendrive. Lo revisamos una y otra vez. Y un día desapareció todo, sin dejar rastro, como si el golem se hubiese borrado a sí mismo, como si no quisiera ser contado. Y no fue lo único. Le pedí a mi hija que viajaba a Praga que me trajera algunas piedras de la tumba del Maharal. Con ellas fabriqué con mis propias manos un muñeco de arcilla de unos 50 centímetros de altura. No era un adorno, era un acto, una invocación silenciosa, con barro y con temblor. Le incrusté las piedras en el cuerpo, le escribí la palabra Emet, verdad, en la frente y lo situé sobre un círculo mágico de madera donde pinté símbolos tomados del sello de Salomón. Lo coloqué al lado de mi cama, justo debajo de un fragmento de un ángel tallado en madera proveniente de una iglesia europea. Lo había adquirido años atrás en un mercado de pulgas del viejo continente. Y desde entonces colgaba suspendido sobre mi cama, vigilante, silencioso. Días después escuché un estruendo. El ángel había caído. Pero los clavos que lo habían sostenido allí durante casi 10 años seguían firmes en la pared, sin ceder, sin moverse, como si nadie los hubiera tocado. No fue una caída accidental, fue un gesto, una decisión,
Cayó directo contra el golem, lo hizo pedazo. Atónita, recogí los fragmentos y en medio del temblor se lo conté a mi analista. Era un hombre sabio, de pocas palabras, y me dijo: lo que ocurrió fue una batalla entre lo sagrado y lo profano. Venció lo sagrado, toma los restos y dales un entierro apropiado. Lo entendí no como una indicación clínica, sino como un acto de reparación, un cierre necesario, un gesto hacia lo invisible. Lo envolví con cuidado, elegí un rincón del jardín y lo sepulté en silencio. No fue un gesto de miedo ni de culpa, fue respeto ante el símbolo que se había desbordado. El ángel aún cuelga, sigue allí, suspendido, vigilante, como si hubiera descendido por un instante para corregir el exceso, para decir hasta aquí. Y comprendí que hay símbolos con los que uno no puede andarse a la ligera. El golem se borró, pero a veces siento que sus letras siguen latiendo en mi teclado, porque hay gestos que no desaparecen, solo se hunden más hondo, como ecos que resuenan en lo invisible, como advertencias que nos rozan desde el otro lado. Y entonces lo entendí, no todo puede ser replicado, no todo debe ser invocado. Hay figuras que no deben ser imitadas, sino escuchadas, no para repetir su gesto, sino para recordarnos los límites. Lo sagrado no se fuerza, el símbolo no se usa, el nombre no se posee. El golem no es una criatura, es una frontera, y tú decides si cruzarla. Aquí se despide la otra orilla, por ahora, como territorio de barro, de letras encendidas, de lo denso, lo inquietante y lo sellado. Pero toda noche necesita su alba, toda alquimia su ligereza, y por eso nos preparamos para flotar. En el próximo episodio dejaremos que el alma se eleve. Entraremos en las pompas de jabón del cosmos, donde los mundos se rozan sin romperse, donde las realidades paralelas brillan como burbujas efímeras y donde, como escribió Machado, todo pasa y todo queda. Ven con el alma liviana, porque ya no invocaremos golems, sino visiones. Ya no habrá ángeles cayendo, sino esferas ascendiendo. Nos encontraremos allí, entre lo leve y lo infinito.